Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de Macroeconomía, Grupo B de Contaduría Pública de la Universidad Francisco de Paula Santander. Les habla su docente Juan Álvaro Picón Contreras y en la tarde de hoy, 26 de mayo del año 2020, vamos a proseguir con los temas que habíamos venido tratando hasta el momento. La clase anterior logramos observar lo que era la política monetaria y hoy vamos a continuar con lo que es la política fiscal. Para ello voy a permitirme compartir con ustedes una presentación de diapositivas en las que viene una información que es importante que ustedes logren conocer. Lo primero que hay que decir es que cuando se está hablando de una política fiscal, ya no va a ser manejada como en la política monetaria por el Banco de la República, sino en este sentido el que la va a manejar es el gobierno central, en cabeza en la actualidad por el presidente Iván Duque. Ellos son los que, de acuerdo con cada una de los movimientos que logran presentar las economías a lo largo del tiempo, en lo que hay épocas en que se presentan dificultades económicas conocidas como crisis, como recesión, y hay otras en que las economías empiezan a presentar mejores resultados, llámese crecimiento o auge. De acuerdo a ello, pues el gobierno tiene que empezar a mirar a través de qué mecanismos puede actuar, y uno de ellos es mediante la política fiscal. En ellas cuentan con dos herramientas, como son lo que es los impuestos y lo que es el gasto público. Ya de acuerdo con ello, pues el gobierno decidirá en qué momento incrementar los impuestos, en especial cuando las economías están presentando dificultades de tipo inflacionario, en qué momento disminuir los impuestos en los momentos en los que las economías están presentando problemas de recesión, de desempleo. Allí deciden disminuir los impuestos. En qué momentos incrementar el gasto público, también son situaciones en las que la economía se encuentra mal, y por lo tanto pues una de las mejores maneras para poder actuar es a través de generar mayor número de empleos, caso que se logró observar en Estados Unidos a raíz de la crisis de 1930, y en la que John Maynard Keynes fue pues importante a través de su obra que publicó en dicho momento. Entonces, por ello, pues podemos manifestar una definición que está en Economipedia, que dice que la política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno, ya lo habíamos dicho, del país, en este momento en Colombia, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos. La principal forma de ingresos que tiene pues, un gobierno son los impuestos, y también los niveles de gasto, en qué momento puede incrementarse el gasto público o en qué momento puede disminuir el gasto público. Todo en ellos de mantener un nivel de estabilidad en los países. También nos continúa diciendo en el segundo párrafo que a través de la política fiscal los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política económica. En ello deben ser muy cuidadosos en torno a qué momento pues emplear dicha política, pues no por el hecho de generar empleo ahora o ser permisivos con la disminución de impuestos, quiere decir que esto vaya a presentarse en la misma tendencia durante todo el tiempo, sino son medidas de carácter temporal, y que una vez logren tener una recesión, el gobierno tiene que empezar a recuperarse, y la mejor manera de recuperarse es a través del otro extremo. Si incrementó el gasto público, tenderá a irlo disminuyendo, y si lo que hizo fue disminuir los impuestos, tendrá que buscar dinero nuevamente para poder empezar como a tapar ese déficit fiscal que se fue creando, y la mejor manera es a través de la creación de los impuestos, empezar a cobrar o nuevos impuestos, o mirar de qué manera empieza a controlar para que no se presente la ilusión. Cuando las políticas fiscales son en torno a salir de ese momento de recesión y darle como que un crecimiento a la economía,
se llaman unas políticas expansivas, fiscales expansivas, y pues en ella el gobierno lo que busca es incrementar el gasto público o disminuir los impuestos, y una política fiscal contraccionista cuando hay problemas de inflación es totalmente lo contrario: incrementar los impuestos y disminuir el gasto público. Esto está dicho en la siguiente gráfica, y entonces pues, ahí por lo menos pueden apreciar esta presentación, que una política fiscal expansiva es un aumento deliberado del gasto público, una disminución deliberada de los impuestos o una combinación de estas dos opciones. Allí entonces queda claro que la política fiscal, lo que trata el gobierno es manejar lo que es el gasto público y lo que es los impuestos. Ya una política fiscal contraccionista es totalmente opuesta a la fiscal expansiva, y en ella o es una disminución deliberada del gasto público o un aumento deliberado de los impuestos o una combinación de estas dos opciones. Al utilizar la política fiscal expansiva o la restrictiva, el gobierno puede desplazar la curva de demanda agregada para combinar las recesiones, disminuir la inflación o alcanzar otras metas macroeconómicas. Cuando se está hablando de microeconomía o introducción a la economía, se trataba solo de la demanda, y es aquel comportamiento que iba a tener un consumidor para poder consumir X cantidad de bienes de acuerdo con los precios. Cuando estamos hablando de macroeconomía, demanda agregada hace parte del consumo, pero un consumo más general, un consumo de toda la economía, y este viene dado por el consumo que tienen los individuos, que es el consumo que pues cualquier familia puede llegar y adquirir para poder satisfacer sus necesidades, el consumo que tiene el Estado, que se denomina gasto público, o el consumo que realizan las empresas, que se llama inversión. Y ellas, pues entonces la misma demanda agregada es lo que podemos apreciar en las fórmulas para hallar el Producto Interno Bruto, que es igual al consumo más las inversiones más el gasto, y ya tomando en cuenta pues en economías abiertas toman lo que son las exportaciones menos las importaciones, que se denominan exportaciones netas. Pero por lo tanto la demanda agregada solo hace parte de lo que es el consumo tanto de las personas como de las empresas como del sector público. Hay un documento interesante que está dado por la Universidad del Norte, que queda ubicada en la ciudad de Barranquilla, que se llama la política fiscal procíclica o anticíclica. En ese momento lo que quiero que aprecien son ciertas partes de este documento, por cuanto pues el objetivo de esta clase es empezar a manejar cómo es el comportamiento que se tiene con cada una de las gráficas y cuáles son las variables que se deben emplear. Ya observamos que en la política fiscal las variables son lo que son los impuestos y eso, lo que es el gasto público. Cuando vimos la política monetaria, pues nos dimos cuenta que el Banco de la República trabaja a través de la tasa de interés, lo que son las operaciones de mercado abierta, conocida como OMAS, o lo que es el encaje bancario, que es aquel nivel de reservas que deben guardar los bancos comerciales en el Banco Central y que no pueden disponer de ellos. Con ellos para dar o mayor liquidez a la economía o restringir la liquidez económica. Un ciclo económico es la fluctuación de la producción, los ingresos y el empleo en el conjunto de la economía. Dicho ciclo posee fases recesivas y expansivas. En las fases recesivas, la producción, los ingresos y el empleo disminuyen. En la fase expansiva, todas estas variables aumentan. Entonces, en la economía, a lo largo del tiempo van presentando dichas fases. Hay momentos en que la economía está en auge, o hay momentos en que la economía presenta síntomas de recesión. Ahora, pues, debido a lo que es el confinamiento, lo que es esta pandemia del COVID-19, conllevó a que las empresas no pudieran ejercer su actividad económica, ni tampoco los establecimientos de comercio. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar? La producción va a disminuir porque no se está produciendo, y ahorita hasta ahora se están reactivando ciertos sectores de la economía. Los ingresos también están disminuyendo, pues hay empresas que pueden seguir pagándole a sus empleados, hay empresas que no. De acuerdo con un estudio que salió reciente y que me logró compartir en una clase un estudiante de otra asignatura, logró pues decir
que pues las empresas en una encuesta que hicieron como el 90 y algo por ciento, como creo que el 95%, solo cuentan con un mes o 2 meses máximo para poder pagarle las nóminas a los empleados. Entendemos que en ese momento, si las empresas no están trabajando, no van a poder obtener ventas ni mucho menos ingresos. Allí, por lo tanto, los ingresos van a, si disminuyen los ingresos de las empresas, también van a disminuir los ingresos de los que trabajan en ellas. Muchos quedaron desempleados también. A aquellos que se dedicaban a actividades informales va a ocurrir totalmente lo mismo, por cuanto no les permiten salir a la calle en los mismos tiempos que antes se hacían, y el empleo también va a disminuir debido a lo mismo que se está originando. Allí o podemos apreciar que estamos en una fase recesiva. Cuando se habla de una fase expansiva, todas estas variables aumentan, empieza a incrementarse la producción, los ingresos también incrementan y el empleo también va a aumentar. Ello es lo que se basa el ciclo económico. Entonces la economía representa casos que hay momentos en que tienen fases expansivas o hay momentos en que tienen fases recesivas. Ahí como ejemplo se menciona que en el año 1999 la economía colombiana padeció la recesión más fuerte de su historia. La producción disminuyó en un 4.2% y la tasa de desempleo mostró un aumento cercano al 20%. En ese momento, el presidente de la República era Andrés Pastrana Arango, que fue presidente de Colombia del año 1998 al año 2002. En este mismo documento de la Universidad del Norte vienen unos términos que pues es importante que conozcan, que es la política económica procíclica o anticíclica. Ese fue el estudio elaborado por dicha universidad. Y ahí nos menciona que la política económica será procíclica o anticíclica según la reacción que tenga con respecto a la tendencia que exhiba el ciclo económico. Ya sabemos que los ciclos económicos presentan fases o expansivas o fases de recesión. Allí nos dice que la política económica de referencia es la política fiscal, lo que estamos viendo hasta el momento, y se relaciona con las decisiones del gasto público e impuestos por parte del gobierno, también lo que hemos venido tratando en esta clase. Ahora, ¿qué viene siendo ello? Una política fiscal procíclica. Ahí nos menciona, si el ciclo económico es recesivo, presenta dificultades, no hay producción, no hay ingresos, se presenta desempleo y el gobierno decide reducir el gasto público o aumentar los impuestos. Pilas con esto. Casi siempre, o bueno, lo que nos mencionó Keynes, cuando se está presentando ese tipo de recesiones, ¿qué es lo que hay que hacer? Incrementar el gasto o disminuir los impuestos. Aquí las políticas fiscales procíclicas funcionan totalmente contrario. Entonces, en épocas recesivas, el gobierno decide, en lugar de incrementar el gasto público, disminuirlo. Quiere decir, vamos a destinar menos dinero a lo que son los hospitales, las clínicas, vamos a despedir a las personas que están trabajando en la parte pública, vamos a achicar el Estado, porque pues ellos, al tener menos empleados allí, pues van a tener que sacar menos dinero para poderles pagar. Entonces, de esa manera, que logre actuar un gobierno de esa manera. Entonces, reduciendo el gasto público o aumentando los impuestos. Y en este caso, la política fiscal será procíclica. Ok, cuando, pues ya lo acabamos de mencionar, hay épocas recesivas y se reduce el gasto público o se aumentan los impuestos. Prosigue de la siguiente manera. Es decir, a medida que la producción, los ingresos y el empleo disminuyen, el aumento de los impuestos, por ejemplo, reduce el ingreso disponible, lo que refuerza la caída de estas variables. En otras palabras, una política fiscal procíclica acentúa la tendencia, en este caso, recesiva del ciclo económico. Ok, allí que nos van a decir, bueno, una política procíclica, ¿qué es? Hay un ciclo económico que es recesivo. Cuando usted aplica una política distinta, como viene siendo la política fiscal expansiva, lo que quiere salir es, vamos a salir de ese ciclo de recesión y vámonos a un ciclo de auge. Allí lo que se actúa cuando es procíclico es continuar con este tipo de recesión. Allí nos menciona también que en el 98, durante la administración de Andrés Pastrana Arango, se redujo el gasto público mediante políticas de ajuste fiscal a través de la ley 617 y aumento en los tributos con la aprobación de una nueva reforma tributaria.
una vez que la producción haya caído y el desempleo alcanzaba niveles sin precedentes. Este caso muestra la orientación procíclica de la política fiscal. El procíclica es como ir hacia donde va el ciclo económico, y en este momento el ciclo es recesivo. Entonces lo que se hace para que este ciclo sea procíclico, continúe en esa misma tendencia, es este tipo de políticas. Ahora vamos a mirar una política que es la contraria, y es lo que es en que la razonabilidad pudiera darnos muestras que es la que se debería aplicar, aunque también tiene que tomarse en cuenta si la aplicación pues debe ser como que a mediano plazo, y después en que la economía empiece a presentar síntomas de recuperación, ver de qué manera se puede actuar, por cuanto la producción empieza a incrementar, empieza a existir más dinero en la economía, puede conllevarnos a situaciones totalmente opuestas, que el nivel de los precios va a incrementarse, va a generar lo que es la inflación, y con ello tendrá que aplicar lo que es el otro tipo de políticas fiscales, que serían las contractivas. Pero aquí, en las políticas fiscales anticíclicas, si el ciclo económico es recesivo y el gobierno decide aumentar el gasto público y reducir los impuestos, es lo que va a funcionar. Se presentan épocas en que la economía presenta dificultades, y el gobierno, con tal de salir de esas dificultades, lo que dice es: empezamos a dar mayor nivel de empleos a las personas para que puedan con ello tener unos ingresos y incentivar lo que es el consumo. Vamos también a apoyarlos porque pues estas personas no tienen empleo, y al no tener empleo no van a tener los mismos ingresos, y por tanto una buena medida es la reducción de los impuestos, para que así ellos vayan a tener un mayor número de dinero y puedan destinarlo al consumo. Nos ponen como ejemplo, entre el año 1980 y 1982, durante la administración de Turbay, el déficit del sector público no financiero aumentó más en los periodos del 80 al 81, en un momento en que la economía se encontraba por debajo de su potencial, es decir, en una fase de desaceleración del ciclo económico, ¿ya? Entonces allí vemos que cuando la política fiscal es procíclica, va tendiente a las actuaciones que se realicen a que siga siendo recesiva. Pero cuando la política es anticíclica, lo que queremos es salir de ese escenario en lo que la economía está recesiva, para tener un momento de recuperación o auge económico. La política fiscal anticíclica mencionan que está inspirada en John Maynard Keynes. Ante situaciones de alto desempleo y notable ociosidad en el capital instalado, no se está utilizando de la mejor manera porque pues no se está produciendo. El Estado podría estimular la demanda efectiva para revitalizar la actividad productiva, jalonando el empleo. Lo que menciona Keynes es: se están presentando inconvenientes porque hubo problemas económicos en la economía estadounidense que después repercutieron en la economía mundial, donde no existía producción. Y si no existía producción, no existía empleo. Había mucha gente pues, desempleada ya en los Estados Unidos, y lo que él hizo es: bueno, vamos a empezar a jalonar la demanda. ¿Qué es la demanda? El consumo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de generar nuevas fuentes de empleo, con el tal de que estas familias vayan a tener sus ingresos y vayan a destinarlos para satisfacer sus necesidades a través del consumo. Si se logra incentivar el consumo, van a reactivar lo que es el sector productivo de la economía, por cuanto ya verán que habrán más personas que tienen dinero con los cuales pueden comprar. Anteriormente, por más de que quisieran producir, no lo hacían porque las personas no tenían dinero, y si no tenían dinero, pues no le iban a comprar. El segundo punto nos dice: advirtió que las expansiones fiscales van más allá del potencial de la economía, resultarían en un efecto inflacionario. Entonces allí es donde hay que tener cuidado, porque pues en aras de empezar a recuperar la economía, va a empezar a existir como más dinero en circulación, y con ello puede generar problemas inflacionarios. Pues ahí ya en ese momento es donde el gobierno debería empezar a mirar, con el cobro de los impuestos ya la economía está de una mejor manera, y de qué forma podría también tender a disminuir lo que es el gasto público. Y en el tercer ítem, afirmó que a largo plazo todos estaremos muertos. Aclaró que el futuro es incierto y lo único que se sabe de él es que moriremos. Allí fue una forma como de Keynes avisorar
que era importante actuar a corto plazo. Y en el corto plazo el problema que se estaba presentando era ella, que era un problema de desempleo. Cuando en esa época no era como tan conocido mucho lo que era el tema inflacionario, que vino a presentarse inconveniente más adelante, y por eso es que John Maynard Keynes es criticado, pero él estaba saliendo a defenderse, pues en ese momento lo hizo diciendo se puede generar inflación, simplemente lo dejó allí, no se puso a estudiar de fondo lo que podía ocurrir, simplemente eran medidas que tenían que tomarse en el corto plazo. Ahí, la siguiente gráfica nos van a mostrar los diferentes movimientos que tienen cada una de las curvas, cuando es contractiva y cuando es expansiva. Estamos hablando de la política fiscal. Y allí en la política fiscal en macroeconomía, pues hay un tema que es el de la curva ISLM, que no la vamos a tratar en esta clase, pero sí vamos a mirar que en esta curva vienen mencionadas las dos curvas, en esta gráfica, lo que es el IS y lo que es el LM. El LM es el mercado de dinero y la curva IS lo que tiene que ver con el mercado de bienes y servicios. Allí podemos apreciar que hay un punto, bueno, es contractiva, va a pasar del punto B, que es el punto inicial, al punto A. Y a través de que lo hacen en una política fiscal contractiva, lo que hacen es disminuir la tasa de interés. Permítame un momentico, porque en la política fiscal contractiva empiezan a operar lo que es la disminución del gasto público y el incremento de los impuestos. Con ello, al incrementarse los impuestos, van a tender que la economía vaya a presentar dificultades en su producción, al pasar de un punto Y sub 0 a un punto Y sub 1. Lo que pueden apreciar es que la curva IS, que es la de los bienes y servicios, se va a trasladar hacia la izquierda. Vemos del punto IS sub 0 al punto IS sub 1. Y en la política fiscal expansiva, pues va a pasar todo lo contrario. El Estado, a través del incremento del gasto público y a través de la disminución de los impuestos, va a pasar de un punto A a un punto B, donde se va a pasar de un IS sub 0 a una curva IS sub 1, en la que se puede apreciar que el Y es el nivel de la renta, Y es el Producto Interno Bruto. Allí el Producto Interno Bruto va a crecer y, pues, dado ese crecimiento, también va a presentarse situaciones en las que se va a incrementar lo que es la tasa de interés. A modo de resumen de la clase anterior, la política monetaria, observamos que en Colombia está aplicada por el Banco de la República, que ellos tienen una inflación objetivo y sobre cuál ellos empiezan a trabajar, y tienen unos instrumentos que son la tasa de interés, los encajes bancarios y bueno, tasa de interés, el encaje bancario, y se me fue el tercer ahorita elemento. Bueno, acá podemos ver en Colombia qué pasa cuando la inflación proyectada se ubica por debajo del rango. El Banco de la República reduce sus tasas de intervención, aumenta la tasa de cambio, caen las tasas de interés del mercado, aumentan las expectativas de inflación, ¿sí? Cuando la inflación está como por debajo del 3%, y entonces lo que quiere el Banco de la República es empezar a que esté dentro de ese rango del 3%. Allí, ¿qué más continúa? Aumenta la demanda y el crecimiento, aumentan los precios y costos y aumenta la inflación. Lo que quería el Banco de la República era ello, que incrementara la inflación porque estaba por debajo. Ahora, el efecto contrario, cuando está por encima del 3%, ya habían ustedes apreciado que existe un margen más 1 o menos 1. Ese rango pues está del 3, que puede disminuirse al 2%, que es donde se puede maniobrar, o del 3, que puede llegar hasta el 4%, y es en lo cual el Banco de la República puede maniobrar para, con tal, poderlo pues ubicar en un 3%. Es difícil que siempre vaya a estar en ello, pero el Banco de la República va a actuar con eso para ver cómo lo puede realizar. Ahí nos vemos que hay un tiempo de 24 meses en los que el Banco de la República aumenta las tasas de intervención, se reduce la tasa de cambio, aumentan las tasas de interés del mercado. Efectivamente, cuando el Banco de la República incrementa sus tasas, los bancos comerciales van a incrementar sus tasas dirigidas hacia el público. Caen las expectativas de inflación, ya
por lo menos va a existir menos dinero circulando en la economía, y al existir menos dinero, pues la inflación va a tender a disminuir. Se reducen los precios y los costos. La inflación es el comportamiento que tienen en el nivel general de los precios cuando pues existen variaciones que son crecientes entre un periodo a otro, y en últimas disminuye la inflación. Allí la política monetaria expansiva a corto plazo estamos pasando de un punto de equilibrio sub 1 a un punto de sub 2, donde vamos a mover la curva LM, que es la del mercado de dinero, que es la que le corresponde al Banco de la República. El Banco de la República lo que hace es disminuir la tasa de interés. Con ello lo que va a provocar es que haya más dinero circulando en la economía, y por tanto la misma economía va a tender a crecer, se va a incrementar lo que es el Producto Interno Bruto. Y la política monetaria contraccionista, pues es el efecto contrario. El Banco de la República tiene que intervenir. Entonces, el punto de equilibrio 1, había una situación del Producto Interno Bruto y sub 1, nivel de renta, y pues el banco tiene que empezar a actuar. Y la mejor manera de actuar es a través de las tasas de interés. Sube la tasa de interés, por lo tanto, se va a pasar de la curva LM1 a la LM2, va a hallarse un nuevo punto de equilibrio y se va a encontrar un punto Y sub 2, que es un punto del Producto Interno Bruto o el nivel de la renta que está disminuyendo. Ya por último, pues vamos a ver una gráfica, 4 gráficas en lo que aparecen cada una de estas 2 políticas empleadas. Es menester informarles que estamos hablando en la política fiscales expansionistas o contraccionistas con una oferta agregada en el corto plazo que presenta una pendiente positiva. Cuando ya esta oferta agregada va a ser en el largo plazo, la pendiente ya no va a ser positiva, sino va a ser perfectamente inelástica, va a ser totalmente vertical. Y ustedes pueden apreciar cuando se hace una política fiscal contraccionista, que se incrementan los impuestos y se disminuye el gasto público. Por lo tanto, se va a pasar de la línea negra de la demanda agregada sub 1 a la demanda agregada sub 2, disminuyendo el nivel de precios en la economía, lo que es la inflación, pero a su vez también se va a presentar una dificultad en la que el Producto Interno Bruto va a disminuir. Cuando se necesita una política expansionista hay momentos de recesión económica, no hay producción, hay desempleo, no hay ingresos. Tiene que empezar a actuar el gobierno a través de una reducción de los impuestos y un incremento en el gasto público. Allí vamos a pasar de la demanda agregada sub 1 a la demanda agregada sub 2. Ese efecto que va a producir que el nivel de los precios en la economía va a empezar a incrementar, pero pues va a dar un efecto positivo, y es que se va a presentar un crecimiento en la economía. Pues estamos pasando de una época de recesión, y necesitamos ver que hay que generarse lo que es el empleo, y pues disminuir también lo que es el gasto público. Cuando hablamos de la política monetaria, pues no va a estar a cargo del gobierno, sino va a estar a cargo del Banco de la República, y apreciamos el movimiento de la curva, donde está la curva LM, que es la de mercado de dinero. Va a presentarse una política monetaria contraccionista, en la cual la curva LM se va a desplazar hacia la izquierda, donde va a hallar un nuevo punto, y en el que el nivel de la tasa de interés va a incrementarse, y también se va a presentar un efecto económico en que el Producto Interno Bruto o el nivel de la renta va a disminuir. Y la última gráfica que podemos apreciar es la política monetaria expansionista. También ocurre en el mismo sentido. Ahí la economía está en crisis o está en desempleo, tenemos que empezar a mirar de qué manera podemos inyectar más dinero a la economía, en que la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que hay en la economía, dada en billetes, en monedas, eso, que esté circulando en la economía, por lo menos esto pueda crecer, y con ello pues las empresas vayan a tener más dinero y vayan a dedicarlas en su actividad productiva. El Banco de la República, cuando se hace una política monetaria expansionista, lo que hace es disminuir la tasa de interés,
o disminuir el encaje o disminuir las compras de bombas. Allí en el gráfico apreciamos que el efecto en la tasa de interés disminuyó y con tanto la LM1 se va a trasladar hacia la derecha, hacia un punto nuevo LM2, en el que el nivel de la renta va a incrementarse. Ya con ello, jóvenes, estamos dando pues terminado pues esta clase. El material pues va a ser compartido a través del grupo de WhatsApp por el link que se esté generando y ya pues ya con esto que ustedes van a tener lo que es el, el link y los temas para el segundo previo, que va a ser dentro de 8 días. Le agradezco mucho su atención dado pues a esta clase y cualquier inquietud estaré dispuesto a responderle a través de preguntas por medio del WhatsApp o el correo electrónico. Muy buena tarde, que sigan con sus actividades y recuerden, quédense en casa. Estamos pasando un momento difícil y debemos ser como cautos en ello. Feliz tarde.